Y ahora vamos a hablar de algo muy, muy importante, porque estamos centrados en el pecado original, ¿verdad? De nuestra carta. Y vamos a ver hasta qué punto dieron el clavo en la forma de representar eh, el pecado original estos autores. Para ello vamos a leer de forma literal unos cuantos. No os aburráis, por favor, que esto va rápido, voy a ir rápido. Vamos a leer Génesis a partir del 3.14, que no es más que el castigo que Dios les propina tanto a la serpiente como a Eva y a Adán, ¿vale? Los castigos, o sea, una vez se comete el error de ir en contra de Dios, de pecar, se reparten castigos para todos. Leemos tal cual. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la maldición que le mete a la serpiente. Y sigue, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto es el versículo más importante. Vamos a leer 6 o 7, no recuerdo. Son 7 creo. Pero el más importante es este. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y está en rojo esto a propósito, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es lo que viene siendo el talón, ¿vale? Seguimos. Y a la mujer, ahora reparte para la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En este momento, Dios decide la esclavitud de la mujer hacia el hombre. O sea, el hombre debe enseñorearse de la mujer. Ese es el castigo que le pone a Eva, que no es moco de pavo. Vamos, seguimos siguiendo, ya no hay más páginas, son de lectura solo esto. Seguimos. Y ahora reparte para el hombre, dice, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, bueno, o con trabajo, porque depende de la traducción, puedes decir con dolor o con trabajo, porque la palabra que utiliza Reina Valera aquí, la Biblia, de donde yo he sacado todo esto, utiliza dolor, pero podría haber puesto trabajo e incluso sería más coherente decir, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, que no con dolor. Pero bueno, aquí la traducción es con dolor y yo la he puesto tal cual la ponen ellos y ahí se queda. Y luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, aquí nace pues el cultivo no sé, pero nace la verdura, ¿no? La verdura para ser comido, ¿no? Y seguimos, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que te mueras, se supone, ¿vale? Volver a la tierra. Quiere decir que es tierra, Esto no es un tema menor, Estamos diciendo que Adán es tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y acabo con el último, el 3.20, que dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿vale? Ella era madre de todos los vivientes, pero su hijo Caín se fue a la tierra de Nod y se casó con una mujer. No sabemos qué mujer es la que encontraría, pero una mujer, eso lo dice el texto de la Torá, y se casó con alguien, no sabemos con quién, ¿vale? Bueno, ¿y por qué es tan importante haber leído esto y dar un poquillo el coñazo que hemos dado, ¿no? Bueno, porque, lo repito el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿vale? En el talón, ¿vale? Y tenemos esto, ¿vale? Tenemos
este es el dibujo que implementa Madenier, donde ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es subir la pierna hacia arriba, esta pierna que realmente es una serpiente, si os dais cuenta aquí en el dibujo de la izquierda, hay como dos serpientes señaladas, la 1 y la 2, que yo he marcado. Y ahí está la jarra que está golpeando en la cabeza de la serpiente. Esto es fundamental. ¿Por qué golpea en la cabeza de la serpiente, que además es el talón de Eva? Ya veis la jugada, ¿no? ¿Cómo ha conseguido eso? Fácilmente. Ha subido la pierna hacia arriba de una forma antinatural, porque si estás de rodillas, lo lógico es que el pie, los dedos del pie estén tocando el suelo. No es normal tener la rodilla así y subir el talón tan alto, ¿no? Es de una forma antinatural que lo único que busca es el contacto en la cabeza de la serpiente o en el talón de Eva, que en este caso son la misma cosa. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, este es el artilugio que utiliza Madenier para representar el pecado original, para representar el castigo que le da a la mujer y a la serpiente Dios, ¿vale? Puede parecer que aquí estuvo muy ingenioso Madenier, pero realmente esto no lo parió Madenier. La idea de esto fue de Dodal, ¿vale? Dodal es el primero que lo hace. ¿Por qué? Porque es anterior, en teoría, es anterior, yo en mi opinión es anterior a Madenier. Y fijaos que Dodal ya lo hace. Lo que pasa es que la serpiente de Dodal, que se supone que es el pie ese torcido hacia arriba, pues tampoco es que esté muy bien definido como una serpiente, pero creedme que eso es una serpiente. El pie, la pierna de Eva en esta carta, al igual que en la de Madenier, en las dos, está representando una serpiente. Madenier lo hace con un poquito más de habilidad, tampoco es que parezca una serpiente al uso, pero es una serpiente. Y fijaos que la posición más natural de la pierna de Eva en Noblet también representa una serpiente, lo hace de una manera un poco tosca. Hay que tener en cuenta también que las cartas de Noblet están pintadas a posteriori por una tercera mano, o sea, por alguien que las retoca o las quiere mejorar y entonces oculta código. Es así, es una lástima, pero la baraja de Noblet, que es la baraja más clara en cuanto a codificación, o sea, cuando hay códigos que no están pintados por colores opacos, es la que más claro habla de todas las tres barajas. Bueno, pues tenemos esa mala suerte de que esos colores pues caen encima de código, fusilan el código y ya no podemos verlo. Pero bueno, por eso quizá el color rojo que hay ahí en la pierna también a lo mejor oculta un poquito el dibujo original de Noblet, que quería representar a la serpiente. Lo que seguro es que es una serpiente, solo que no tiene la idea genial que tiene el amigo Dodal de subirlo hacia arriba y golpear con la jarra, que ahí está el detalle brillante de esa decisión que toma Dodal, y que realmente Madenier la adopta como propia porque se da cuenta de que realmente es algo genial. Copiar lo genial pues tampoco es tan malo, ¿no? Así que vemos que primero el pecado original, Noblet crea o tiene la intención de crear el pecado original, que es anterior a estos dos. Luego llega Dodal y dice, yo sigo con el pecado original, y además añado lo de la serpiente porque tiene la idea brillante, y o sea que es el que lo ingenia, ¿no? Y Madenier lo que hace es armonizarlo, porque si de uno coge el tema de la serpiente, de la serpiente, quiero decir, del otro coge el título, porque es l'Estoille, y ya veremos cuál es la intención de utilizar l'Estoille por parte de Madenier, que es
muy interesante, lo vamos a ver casi al final. Y aquí he añadido algo que no suelo hacer, que es un código de detalle de la carta de Dodal, de la de Dodal. Esto que hay aquí es un trozo de aquí de la carta de Dodal, es la parte de la pierna de la serpiente. Veis que tiene un color un poquito más claro, porque yo tengo dos versiones de la baraja de Dodal, por suerte, es la única baraja que tengo dos versiones, donde coinciden las matrices de las plantillas y todas las rayitas negras coinciden, solo que los colores en las dos versiones pues son un poquito diferentes. Y aquí he cogido la que tiene los colores más claros para que se vea el código un poquito mejor, porque efectivamente la que tiene los colores menos opacos, pues el código es más perceptible. Y vemos aquí que tenemos un código 29, vamos a acercarlo aquí un poquito. Si de hecho vamos a acercarlo, pues lo acercamos, ¿no? Esto se ha quedado ahí, vale. Bueno, ahí lo tenemos. El código 29, que es este que tenemos aquí una separación que nos da el código 29. ¿Y qué tiene de interesante el código 29? Y vemos que aquí hay una piedra, ¿no? Esta es la pierna que se supone que es una serpiente, y aquí hay una piedra. Bueno, pues resulta que el código 29 significa zar. Zar, curiosamente de la letra Sadi, zar, que significa en hebreo tanto adversario como guijarro, o sea, piedra, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia? Pues apunta aquí a la piedra, es que apunta aquí a la piedra, aparece una piedra ahí y dice, ¿quién va a pensar aquí en un adversario por tener una piedra en medio? Bueno, si tú pones el código 29, pues entonces sí que puedes atar cabos, si no, pues difícilmente con una piedra llegarás a esta conclusión. ¿Y qué significa adversario? Todos sabemos que el Satán es el adversario. ¿Y quién es el Satán? El Satán está representada por la serpiente. O sea que la palabra zar, aquí en el muslo, está hablando de la serpiente. Y añade lo de la piedra, lo del guijarro, como una especie de pista, entiendo yo. Una vez que lo sabes, pues te das cuenta de cómo lo tiene montado. Y es interesante, así que como lo vi bastante interesante, digo, voy a ponerlo, aunque sea un código de detalle que no tocará hacerlo ver también en su carta particular, pero bueno, digo, lo voy a poner porque es interesante ponerlo. Y bueno, vamos ya con la codificación pura y dura. Os está hablando todo el rato de la codificación, habéis visto unos cuantos códigos. No me voy a parar mucho, esto lo mejor que podemos hacer es pasarlo rápido, porque vosotros tenéis la opción de pararlo y comprobar los códigos si queréis, porque los códigos hacen referencia a letras y las letras hacen referencia, o sea, forman palabras, un grupo de letras forma una palabra y esa palabra pues habla del tema que se está representando. En este caso, pues la codificación de las estrellas, o sea, la parte más simple, más sencilla, que es la parte de arriba, vemos que tenemos aquí, pues si miramos las estrellas, tenemos 4 estrellas amarillas, 2 de ellas tienen 7 puntas y 2 de ellas tienen 8. Bueno, nada del otro mundo. Luego hay 3 azules que tienen las 3 8 puntas. Y luego hay 2 estrellas en el centro de 8 puntas cada una. Con la particularidad de que la amarilla pincha arriba solo con un pincho y la roja pincha con 2. ¿Vale? Es de ahí que sale el código, en una sale un código 1.7 y en la otra sale un código 2.6. Solo por quién pincha y quién no pincha sacamos esa deducción. Veremos luego en el código cómo se interpreta. Bueno, pues cogiendo el código que lo tenemos aquí resumido, aquí arriba resumido, vemos que aquí está lo que acabamos de ver, ¿no? Están las 4 amarillas, las 3 azules, con 7 y con 8 puntas, aquí con 8 puntas, una de 8, otra una de 8, son 2 estrellas. Vale, esta es la codificación básica. Y ahora vamos a ver qué se saca de esa codificación básica.
Bueno, de entrada tenemos la primera palabra, que es esta, que la sacamos del 478, 478, son cuatro estrellas de 7 y 8 puntas, pues sale un código que significa golpear, ¿vale? PAM significa golpear, como palabra individual. Tenemos otra aquí, que es AF, sale del 1-8, también de las amarillas. Ahora estamos solo mirando amarillas. ¿Veis que los números son amarillos? Porque estamos solo mirando código amarillo. Y sale AF, que significa, entre otras cosas, significa nariz, ¿vale? Luego tenemos esta mezcla de las dos palabras, AF-PAM, que uniendo dos palabras, uniendo las dos que hemos visto antes, se crea la palabra nunca. O sea que en hebreo es algo bastante gracioso. AF-PAM, que significaría de forma literal golpe en la nariz, bueno, pues resulta que quiere decir nunca, nunca o jamás, ¿vale? Nunca. Si seguimos con la codificación abajo, ahora quería yo poner un cuadrito y ha salido ese churro, bueno, no pasa nada. Aquí tenemos el código 384, cogemos el 38, porque hay 3 de 8, y además cogemos la global 4, ¿vale? Siempre hay que utilizar hay que reunir las letras de forma, o sea, los números de forma lógica. No se pueden coger de cualquier manera, siempre tienen que tener una lógica. Y es muy habitual que desde un sector se cogen los códigos de detalle y se utiliza una global exterior para completar el código. Eso es muy, muy habitual. Vale. Tenemos aquí el 384, como hemos visto, y sale la palabra laham, que significa comer. Vale. Tenemos otra aquí, que la sacamos de 128, que estamos hablando de que hay dos estrellas de 1,8 cada una, y sale la palabra peri. Peri significa fruto. Así que de un golpe hemos visto que solo con las estrellas, solo con los colores de las estrellas, tenemos podemos reunir palabras y montar una frase y se dice nunca comer fruto. ¿Vale? Fijaos lo que está diciendo el código, nunca comer fruto. Estamos hablando del pecado original. 384 también tiene otro significado, no solo significa comer, sino que además significa esto. El día que yo me acostumbre a esto de los cursores, habré aprendido. 384, que es mapal, ¿vale? Mapal significa caída. Sabéis que a esta escena bíblica también se le llama la caída del hombre. De forma genérica se dice la caída. La caída del hombre, ¿no? Y luego tenemos otras 4 palabras que son descarriar, polvo, vergüenza, que son estas de aquí, que se sacan de 278, 287. Ves que aquí simplemente se cambia, se intercambia. Y aquí se saca el 432. 432, que lo tenemos aquí. 4, 3, 2 es el número de estrellas que hay. Hay 4, hay 3 y hay 2. Y la última palabra de todas de abajo, que significa insidioso, sale de lo que hemos visto antes de los pichos que pican arriba y los que no, o sea, del 1,7 y el 2,6. Resulta que el 2,617 nos da una palabra que significa akub, significa insidioso, que se supone que es ese mal metimiento que hace la serpiente con Eva, y que luego, si quieres, Eva lo hace con Adán, si quieres también. Esa mala fe, se supone, es la insidia, ¿no? Y este es el código que tenemos, un código muy básico, porque hay más código. Tú puedes sacar mucho más código aquí, pero he puesto el código más básico para no enmascarar con el resto del código el significado fundamental que tenemos, que es el primordial y el más claro, que es este. Ahora vamos a ver codificación detallada del entorno.
Y para eso lo que voy a hacer primero, antes que nada, es ampliar para que podáis contar. Veis que está todo lleno de números, solo hay códigos en el entorno, no hay nada en el cuerpo. Os fijáis que en el cuerpo, las rayas del cuerpo no están definidas, no tienen números, ¿vale? Están aquí, ¿veis? Vosotros podéis contar, os lo acerco más. ¿Ves? Aquí 7, 14, 3, 7, 4, 5, 10, 4, 8 son líneas que vosotros podéis contar. Para que veáis que el código no es una invención, el código está ahí, está escrito. ¿Vale? Vengo para arriba para que podáis ver. Aquí ahora vosotros paráis y contáis el código. Si lo que queréis es verificar, cosa que yo haría, yo si fuera vosotros lo haría. Bueno, a mí no se me escaparía verificar todos los códigos, pues yo estoy un poco raro también, no, o sea, soy un poco enfermo, si quieres, de ese tipo de cosas. Y bueno, estos códigos nos llevan a estos números. Y estos números nos llevan a estas palabras. Estas palabras, vemos que aquí tenemos en hebreo las palabras que obtenemos de los códigos de la izquierda. Los códigos de la izquierda son los números. Y aquí están las palabras en hebreo que sacamos del programa de códigos. Yo tengo un programa de códigos. Supongo que si habéis visto el primer vídeo ya estaréis al tanto. Donde yo introduciendo un código, me saca todas las palabras que se corresponden con ese código. Todas las palabras del diccionario hebreo, del diccionario Strong, ¿vale? Ese programa me lo tuve que hacer yo, ¿vale? No existe en ningún sitio, no lo podéis comprar por ahí. Lo hice yo, lo estoy mejorando todavía. Me vi obligado a hacerlo porque si no, sin ese programa hubiese sido inviable sacar todo este tipo de información, ¿vale? Porque yendo directamente al diccionario a pata a verificar códigos, aquello realmente era inviable con la cantidad de códigos que estoy manejando, ¿vale? Bueno, y leemos literalmente para no entretenernos demasiado, restricción de su padre, huerto, jardín, serpiente, castigo, pecado, traición, huerto, paraíso, Edén, tonto seducible, ¿vale? Tonto seducible, evidentemente, es Adán, en la parte derecha, pues tenemos el código de la derecha, ¿vale? Está coloreado todo el código para que podáis hacer el seguimiento sencillo de dónde están los números y a qué código pertenecen. Y leemos literalmente, y vamos rápido: mujer, varona, dirigir, descarriando, costilla, tabla, madera. Aquí me paro un momento, porque el código 9316, el código 9316, 9 hojas, 3 rayas, 16 en el borde, significa Selah, ¿vale? Selah tiene varios significados. Uno de ellos es costilla, otro es tabla, otro es madera, y también significa, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con algo lateral, ¿vale? Lateral de algo, lateral de la colina, porque si os fijáis aquí hay una colina con una ladera, o sea, ladera también entraría dentro de lo que es algo lateral, ¿no? Aunque en el diccionario Strong, tal cual como ladera no lo pone, pero pone un montón de cosas que tienen que ver con el lado, con el costado, así que yo deduzco que también es aplicable a las laderas de las montañas. Y vemos aquí abajo que hay esta tabla, aquí abajo tenemos esta tabla. Bueno, una tabla. ¿Por qué se apoya Madenier en una tabla? ¿Por qué pone a Eva ahí encima, arrodillándose encima de una tabla? Bueno, porque esa tabla realmente lo que representa es la costilla de Adán. Y es una forma de hacer referencia a ella, ¿vale? Porque Selah significa costilla y significa tabla. O sea, ver una tabla, al igual que antes veíamos la piedra, y dice, bueno, la piedra puede significar adversario, que era zar, ¿recordáis? Pues aquí pasa igual, aquí pone una tabla, que la tabla puede ser costilla. ¿Os dais cuenta de la jugada? Bueno, pues esto lo hacen muchísimas veces. Ponen objetos que tienen el mismo significado, te ponen el objeto y tú, si conoces el segundo significado, te están dando una pista muy, muy importante y muy interesante. Bueno, seguimos leyendo. Dolor, talón. Talón, estamos hablando del talón,
donde golpea con la jarra, donde pica con la jarra en la cabeza de la serpiente y en el talón de Eva. Agitar la cola, herir la retaguardia, doblar la rodilla, fruto, aconsejar, advertir, ser amonestado, que es lo que hace Dios con ellos, y luego algo que no me pude resistir, que fijaos que todo esto que acabo de decir está representado en el código 257, está aquí, el código 257 representa, o sea, de este código sale todo esto, Y hay una palabra muy interesante que es Zohar, Zohar, sabemos que es el primer libro de la Kabbalah, y coincide con este código. No sé si estaba en la intención del autor hacer figurar el Zohar en el código, pero no pude resistir la tentación de escribirlo y de ponerlo, ya que esa tabla que hay debajo de la rodilla, esa tabla que hay debajo de la rodilla, también parece un tomo de un libro. Entonces, cualquiera puede interpretarlo como una tabla o también como un libro en el que estás apoyado. Y si resulta que se está apoyando en el libro, aparte de ser una tabla, puede ser un libro. Te está diciendo que el Zohar tiene una importancia aquí vital, ¿no? De hecho, son cabalistas los que hacen esto, si no, no utilizarían el código cabalístico. Lo que yo no sé es si realmente hay la intención por parte del autor de introducir el Zohar en esta carta. Yo ahí lo dejo, como culturilla, lo he puesto porque me parecía interesante. Y vamos a pasar a más códigos. Hemos visto todos los códigos de contorno de los objetos que hay fuera. Ahora vamos a ver los códigos que están en el interior del cuerpo. Y aquí sí que no me voy a parar. Voy a ampliar una vez y vais rápido. Si queréis contar, aquí podemos contar. Yo os paso aquí. Paro. Vosotros paráis también. Podéis contar los códigos que queráis. Ya digo que yo lo haría, pero yo soy un enfermo. Y volvemos a la imagen global y empezamos a leer de forma directa ya, porque están todos los códigos aquí y todos los códigos aquí. Estos son la parte izquierda, esta es la parte derecha. Y ya podéis ver la temática que sigue en todos los códigos. Castigo, aflicción, permanente, arrojar fuera, caer, probar, tentar, perversidad, hambre, débil mental, traición, enredar, entremeter, flojo moral, glotón, fallar, consumir, traición, conspirar, tratar como esclava. Estamos hablando de tratar como esclava, es lo que se supone que lo que tiene que hacer Adán a partir del castigo de Dios a Eva. Bocado, pecar, descarriarse, mujer, esposa, tierra, hacer caer, perverso, bocado, pecado otra vez. La redundancia de código es algo muy habitual y se suele hacer con palabras diferentes. Se redunda el código, se dice lo mismo con palabras diferentes. Así, por ejemplo, aquí tenemos kikar, que significa bocado, y aquí keratz, que significa bocado. O sea, dos palabras diferentes te están hablando de lo mismo. Eso es simplemente para hacer redundancia de las palabras importantes. Bocado es una palabra muy importante, igual que pecado. Es pecar, pecado. Presionar, pinchar, espina, orden, mandato. Vale. Pasamos a la siguiente. Y ya queda muy poco, estamos acabando. Vamos a ver cuál es la intención del código oculto en el texto. Es bastante impresionante lo que acaba saliendo de aquí. Pues primero, vemos las separaciones que se hacen. Vamos a ver las separaciones que se hacen en el texto. Primero se hace la separación les. Se hace aquí arriba. ¿Veis aquí el detonante? Aquí, les. También se hace la separación ST. ¿Cuál es el detonante aquí? Es el pie y el pie y el... Ya lo diré. Y el chorro, para la ST. Y luego la tabla, fijaos, qué sencillo, pone oye. Oye. ¿Vale? Lo pone ahí, ¿vale? En el centro de la rodilla
cae la separación hoy-ye, ¿vale? Fijaos hasta la sutileza, hasta dónde llega de los autores de este tipo de artilugios. Así que tenemos primero les, luego st, que la s es compartida, luego hoy y luego ye, ¿vale? Hoy en francés se dice wa, ¿vale? Primero, empezamos por les, ¿vale? La e es una m tumbada, realmente. Si ponemos la e en su posición, sale la m, ¿vale? Es esta de aquí. Esta de aquí, ¿vale? Es tumbar esta, ¿vale? Y dándole la vuelta por completo a la L, tenemos la letra resh, que fijaos que es esta, ¿vale? La M es del francés y la resh es del hebreo. Siempre utilizan este tipo de estrategia. Utilizan el hebreo y el francés para codificar, Claro, si esperas encontrar solo en francés o solo en hebreo, te puedes morir. Es que no encuentras. Simplemente no llegas a la conclusión. No lo ves. Y este artilugio es el que utilizan ellos. ¿Qué tenemos? Una RMS. Y bueno, RMS. ¿Y qué es RMS? RMS es remesh. Le damos la vuelta, RMS o Shin Mem Resh. Resh Mem Shin, le damos la vuelta. Los hebreos se escriben al revés también, o sea que tampoco nos tiene que. Al revés, quiero decir de derecha a izquierda, no nos tiene que sorprender. Remesh, que significa serpiente. En la segunda columna, que tenemos ST, vemos aquí esto que es muy interesante, este detalle. ¿Ves esa rotura? La veremos mejor aquí. Aquí arriba, vemos el circulito este amarillo que nos está separando el brazo derecho de la T del resto de la letra T. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a este elemento. Tenemos aquí esto de aquí, que es una yud, esto de aquí, que es una dalet, estamos hablando hebreo, y la S, que es francés, bueno, es francés, es del alfabeto normal. Tenemos S, que la S es una Shin, también podría ser la Sameh, y tenemos Yud, Dalet, Shin. ¿Y qué significa Yud, Dalet, Shin? Shaddai. ¿Shaddai qué significa? Dios. Es el Dios, es el nombre de Dios. Creo que en la Sefirá de Yesod. Creo que es la Sefirá de Yesod, ¿vale? Y aquí tenemos ya serpiente y tenemos a Dios. Solo falta que aparezcan los otros dos personajes de la película, que son Eva y Adán. Bueno, pues resulta que hoy significa hoy, se dice wa, y si le añadimos una E, como aquí, una E que no suena, en francés se obtiene la palabra ganso. ¿Vale? Ganso, que también significa bobalicón, ¿vale? O sea que realmente están poniendo a Adán como un bobalicón. Ganso, bobalicón. Y él, si lo lees al revés, o sea, ye, que es él al revés, él es ella en francés, solo que si le añades, tiene que ser que le añadas la E que no suena, para que esté perfectamente escrito. Como comprenderéis, este tipo de artilugios, ellos con su licencia, pues tienen su propia licencia para hacerlo, para conseguir cosas que si no de otra manera no se podrían conseguir, ¿vale? O sea, pensad que están muy limitados, tienen un texto y a partir del texto tienen que sacar lo que ellos quieren y van modificando. Ahora separo una letra aquí, ahora abro aquí, ahora piso este trozo, ahora piso el otro. Y así van haciendo para montar su código. Entonces tenemos ganso, ella, serpiente y Dios. Fijaos
lo que se codifica, ¿eh? Con la adecuada separación y sectorización de l'estoille, porque esta sectorización no la hacen las otras barajas, lo hace Madenier. Madenier crea esto, y yo a esta exposición la he llamado Dios y la serpiente, ella y el ganso, ¿vale? Así de claro. Estamos hablando de los 4 personajes importantes del pecado original. Pero hay más. También en el número de la parte superior hay codificación. Y vamos a ver cómo se sectoriza y cómo se utiliza. Bueno, la sectorización está muy clara, ¿eh? Tenemos aquí el primer sector, el primer pinchazo, el segundo pinchazo y el tercer pinchazo. O sea, por abajo se está sectorizando, se está separando la X de la V del 2. ¿Vale? Por abajo. ¿Y qué tenemos por abajo? Pues aquí lo tenemos, ¿eh? La X, la V y el 2 separado, ¿eh? Si esto le damos la vuelta, la X la ponemos a la derecha y el 2 lo ponemos a la izquierda, y giramos adecuadamente la V para formar una letra Dalet, obtenemos Adam. ¿Por qué? Porque fijaos que esta última letra, que es una M, en modo Sofit, se beneficia de la unión, tanto por arriba como por abajo, de la letra. Vemos que aquí esta unión de abajo no es tan sólida como esta, y esto se hace a propósito, para poder coger las dos versiones, la versión cerrada y la versión abierta, dependiendo de si consideras que está cerrado o si consideras que está abierto. O sea que hemos obtenido la palabra Adam, utilizando simplemente cambiando de posición y girando, teniendo en cuenta la partición del texto que hace el dibujo de las estrellas. Por arriba, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cosa muy interesante, que es esto. Esto de aquí, o esto de aquí, que vemos que aquí no se cierra. Dice, bueno, no se cierra, los normales son letras separadas. Sí, pero aquí sí se cierra. Eso, ese dato le da relevancia, una relevancia especial al hecho de que en el otro sitio, en el lado izquierdo, no se cierra y aquí sí se cierra. ¿Por qué? Porque tenemos una sola separación, y nos vamos a quedar solo con el texto de la derecha. Este texto luego veremos a ver qué es. La letra, la X, la cogeremos luego, ¿vale? ¿Y qué obtenemos? Pues fijaos, si cogemos esta letra y le damos la vuelta, o sea, quiero decir, la de abajo, cogemos la de abajo, le damos la vuelta, nos sale la letra Het, teniendo en cuenta que aquí teníamos esta apertura, cierre-apertura, que he llamado yo, dependiendo de como te interese, los cierres lo abres, Y luego tenemos la letra V, que la letra V es la letra Vav. La letra Vav. Esta letra de aquí es la letra Vav y se representa se translitera con la V, ¿vale? ¿Y qué significa Javá? Pues es el nombre de Eva, solo que no tiene esta letra aquí, que no es sonora, como decíamos antes de las licencias que se toma el autor, para no representar las letras mudas, ¿vale? Sin embargo, aquí pone Javá, tanto si pones la H como si no la pones, la H quiero decir la E, que se translitera como H, tanto si la pones como si no la pones, pone Javá, ¿vale? Que es el nombre de Eva en hebreo. Y este es el nombre de Adam en hebreo. Se dice Adam con la M. Nosotros lo solemos traducir con N, pero es Adam con M. Y dice, bueno, y sí, pero esto, ¿y esto qué es? ¿La X esta? Queda ahí suelta y no se utiliza para nada. Pues aquí es un tema muy interesante, que realmente la letra Aleph representa a Dios. Y dice, bueno, ¿por qué? La letra Aleph es Dios. La letra Aleph en general, el alefato, es una letra especial, no es como las otras,
es una letra que representa a la divinidad. De hecho, cualquier palabra en hebreo que contiene la letra Aleph siempre se le distingue con esa categoría. Tiene algo divino dentro de sí, porque la Aleph es como si convirtiera en divino lo terreno, ¿vale? O sea que realmente la Aleph, en este jeroglífico, representa a la divinidad, representa a Dios. ¿Vale? Bueno, y como que yo creo que ya está bien, ¿eh? O sea, el vídeo se ha extendido muchísimo, supongo que habrá pasado de 1 hora. Hemos acabado de deducir todos los textos, todos los códigos, hemos visto las imágenes ocultas de Madenier, algunas de las otras cartas, y creo que ha quedado demostrado que la carta de la estrella de estas 3 barajas representa el pecado original. Quiere decir que las barajas posteriores a estas 3 barajas, o las anteriores, que representan a la estrella, ¿tienen algo que ver con el pecado original? No, en absoluto. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una baraja de Conver, que es 100 años después, posterior a las que estamos mirando, una baraja de Conver, del tarot de Marsella, que son muy parecidas a estas, pero que ni tienen código ni tienen imágenes, porque después de estas, el código ya no aparece en las barajas. Esa es la gracia que tienen estas cartas. Quiere decir, como decía, que si alguien tiene una baraja de Conver del tarot de Marsella, está tirando el tarot, se está haciendo su propia tirada, tiene que interpretar la estrella como el pecado original. Pues no. Debe interpretar la estrella pues como normalmente se ha interpretado el arquetipo de la estrella, y con la interpretación tradicional que todos hemos aprendido cuando éramos jóvenes, cuando leíamos los libros de los maestros y nos enseñaban cómo interpretar a la estrella, porque esta interpretación solo es válida para estas 3 barajas que tienen código e imágenes ocultas. No hay más barajas conocidas por mí, ni anteriores ni posteriores, aparte de París y Vieville, lógicamente que está así, que tengan imágenes y código. Por tanto, que sepáis que este tipo de cambio de orientación en el significado de las cartas es algo que se les ocurrió a unos señores, rosacruces, masones, calabistas, como queráis, en un momento de la historia muy concreto. Estamos hablando de 1650 hacia arriba, que en sus logias dijeron: vamos a representar la Torá, vamos a representar la Biblia, vamos a representar los personajes importantes, y lo vamos a hacer muy bien. Eso solo se les ocurrió a estas 5 barajas, porque las anteriores solo hablan de arquetipos. Quiere decir que, por ejemplo, una baraja italiana, si tú coges el tarot de un tarocchi, una baraja italiana, aparte de que no tienen 22 arcanos mayores, o sea que no coinciden con esto, porque esto viene directamente de la Torá y de la Kabbalah, aparte de que no coinciden, resulta que si coges el emperador, pues el emperador es el emperador arquetípico, no es el emperador que nosotros tenemos aquí, que por cierto representa al rey Salmón. Ni si coges la emperatriz, no es la emperatriz que nosotros representamos aquí, es el arquetípico. Que la que se representa en el tarot, la emperatriz que se representa en el tarot, es la reina de Saba. ¿Vale? Y ya no os voy a dar más pistas y más historias sobre esto, porque cada carta de las 5 barajas tendrá su apartado particular, su vídeo particular. Hoy hemos acabado con la de Madenier, con la estrella de Madenier, y no sé cuál será la próxima, posiblemente sea la del sol de Vieville, se me ocurre que es muy interesante. Y veremos cómo demostramos los artilugios y las técnicas utilizadas por estos maravillosos autores
para implementar jeroglífico y código. ¿Vale? Y bueno, sin más que contar ya, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta la próxima.